7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora a Carlos Ferrín, analista político que nos acompaña vía telemática. Carlos, qué gusto tenerle en nuestro espacio. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas se difundió una encuesta que muestra cómo arranca esta segunda etapa con miras a las elecciones del 15 de octubre. Una encuesta en la que se evidencia el apoyo que tiene el candidato Álvaro Noboa, que va al momento primero, pero con una tendencia no tan creciente, digámoslo así, y una buena recuperación de la candidata Luisa González. ¿Cómo interpretar estos resultados iniciales de esta nueva etapa de la campaña electoral? Buenos días, bienvenido. Un saludo a la audiencia, gracias por la invitación. Mira, yo esperaba incluso más distancia porque se había hablado de una primera encuesta que ya fue aclarada, una de 18 puntos, que creo que la acaba de negarse a datos. Sin embargo, el primer margen de error, que es el más importante de todo porque es el punto de partida, y marca apenas un dígito, ¿no? 9 punto algo, ¿no? No está llegando a los 10 puntos como se podría decir, con una aprobación creciente de Luisa González y un rechazo creciente por el candidato Noboa, que son cosas que me llaman mucho la atención porque él entró como el gran outsider de la elección. Sin embargo, fue cambiando en su primera semana su estrategia y digamos que está tratando de masificar a un alto costo, que es parecer más un político. Sin embargo, Luisa González la vemos un poco como guardar un poco la fuerza, se está reuniendo con gremios, que es lo correcto para un arranque de segunda vuelta, ¿no? Carlos, buenos días. Yo coincido plenamente, digamos, sin ser politólogo ni investigador, simplemente haciendo matemáticas, sumando los 16 del voto de Villavicencio, más los 7 de Sonnenholzner, más lo que podría sumar de la votación de Topic, yo también me esperaba una distancia aún mayor. ¿A qué se atribuye esto? Más allá de lo que nos ha mencionado, del giro en las estrategias de los dos candidatos. ¿A qué otra cosa se puede ver? Digamos, porque Topic ya salió a decir que va a votar por Noboa. Sonnenholzner, no sé si lo ha hecho ya, pero es evidente que él no va a salir a apoyar públicamente a González. Y del voto de Zurita, digamos, ellos han sido también muy claros, no van a apoyar al correísmo, han dicho. Pero eso significa que los votos no son endosables. ¿Cómo se están moviendo los electorados hoy en día, Carlos? Bueno, digamos que estamos frente a un gran recambio generacional, no solamente en la clase política, sino también en el votante, ¿no? Estamos hablando de algunas cuantas generaciones nuevas que están apareciendo en la elección y que están dejando un poco más rezagado esta historia de correístas y anticorreístas, de historias de segunda vuelta, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pienso yo que el correísmo empezó a construir una especie de narrativa muy oportuna para este momento de mira que no nos fue bien con el anticorreísmo a raíz de Lazo, ¿no? En el año 2021 teníamos un Lazo que no había gobernado, entonces existía ese ánimo pendular de decir, bueno, ¿qué tal gobernaría la derecha? Pero hoy por hoy estamos viendo que obviamente hay muestras y hay cierto temor y mucha más apatía en estos ismos, por lo cual se genera una nueva serie de votantes que están por encima del 40 y pico, decidiendo más allá de las ideologías, más allá de los ismos, sino que están concentrados totalmente en las propuestas, ¿no? De ahí creo yo que esta segunda vuelta va a ser una segunda vuelta de propuestas. Es muy difícil incluso para el voto duro en una encuesta poder medir tu voto final, porque la gente está switchando entre un candidato y el otro, dice, me gusta más hoy este, ayer no me gustó que haya dicho esto, y está cambiando, ¿no? Entonces, pero a la hora de hacer la encuesta tienes que elegir solamente a uno, y lo único que podemos hacer es captar la foto de ese momento, nada más, así que nada está dicho en esta segunda vuelta. Cuando Carlos nos dice, de hecho hay un 41.5% que no se ubica ni en el correísmo ni en el anticorreísmo, ¿no es cierto? En ese 41.5, Carlos, ¿está el voto joven exclusivamente o también se está leyendo mal lo que tiene que ver con el voto joven? Que es algo que se ha comentado mucho a partir de lo sucedido el 20 de agosto. No pensemos que no hay jóvenes que se apasionan por, obviamente, los conceptos de izquierda, están en todos lados dispersos.
Obviamente hay más fuerza más fuerza dentro del voto más independiente, pero tenemos que tener en cuenta también que existe por decirte, una remesa de votos en el voto facultativo, ¿no? Todavía no hemos visto las campañas convocar a ese voto facultativo, a los adultos mayores, a los 16 y 17 años, Ujú. que no están siendo lo mejor encuestados, porque a veces te encuestan dependiendo si votó la última vez. Entonces hacen que esos votos sean los únicos válidos de la encuesta. Entonces finalmente empiezan a aparecer votos ocultos Ujú. que pudiesen a lo mejor estar decantando por uno de los dos candidatos. Carlos, otra de las variantes que a mí me llama la atención, por ejemplo, es cuando se pregunta a la gente las causas del voto para cada opción. El candidato Daniel Noboa tiene un 14.6% que dice que es la mejor opción para generar empleo, viniendo de la matriz de la que él viene, siendo un empresario, hijo del más millonario del país, pero la candidata González tiene allí en la misma interrogante un 17.3%, y si se le pregunta al electorado si está preparado para gobernar, ella tiene 13.8% frente a la misma pregunta del 10.7% para el señor Daniel Noboa. ¿Cómo explicar esta valoración que hacen las personas a quienes fueron consultadas, tomando en cuenta que nos dicen siempre que el candidato empresario va a generar empleo, le va a ser más fácil, está más preparado, etcétera, etcétera? Bueno, ya tenemos la experiencia actual con el régimen del presidente Lasso. Y en este caso ambos candidatos, siendo nuevos, tienen de alguna manera una franquicia que los está franquiciando, ¿no? Tenemos a Luisa González, que tiene la Revolución Ciudadana, que si alguien piensa en si sabe gobernar o no, yo ayer decía que la revolución, la gente no se da cuenta, pues, tiene credibilidad, tiene saldo esa cuenta, tú haces un cheque diciendo voy a hacer tal cosa y la gente sabe que la va a hacer. Entonces, los problemas de la revolución han sido por otras vías, ¿no? Por vías del descrédito, por vías de que quiero tomar otra decisión, ese famoso no soy tú, soy yo entre el votante y la revolución, pero puede haber un gran paso para esa reconciliación entre la revolución y el votante. Ellos tienen, obviamente, la credibilidad. En el caso de Novoa, su franquicia es un fantasy arraigado en la historia de su padre, que se lanzó 5 veces a la presidencia y no quedó, y ahora está el hijo. Entonces, esas cosas también llaman mucho la atención en el votante, pero en un momento como el que está viviendo el país, de conmoción nacional todos los días por lo que está pasando, es muy posible que el temor, el miedo vote primero, ¿no? Lo vimos en el caso de Jan Topi, que se presentó como un gran mesías, pero a la hora de Jan Topi, cuando decía voy a cerrar las cárceles y voy a quitarles el wifi, todos nos quedamos pensando, oye, pero nosotros estamos allá afuera en las calles, pueden haber consecuencias. Y ese voto de miedo terminó dejando a Jan Topic, obviamente, en el cuarto lugar, ¿no? Ujú. Y buscando una nueva alternativa. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo que la gente vota, obviamente, con un grado alto de emocionalidad, y habría que ver cómo las campañas se encaminan hacia ese lado. Eh, Carlos, yo me refería hace un momento al tema del voto joven y ese 41.5% que no se ubica en ninguno de los ismos. Eh, Ahí está gente, como bien decías, puede ser el voto facultativo incluso, ¿no? Los de 16 a 18 o los mayores de 65. Eh, Tomando en cuenta de que son rangos de edad totalmente diferentes, ¿cómo tendrán que trabajar las campañas en esta segunda vuelta para poder llegar? ¿Qué resultado, además de lo que ha visto Carlos en la data, en los resultados mismos, más eficiente en este momento? ¿Una campaña de territorio, una campaña de agua o una campaña de aire? Es una combinación de acciones. Pensaría yo que obviamente entraría con una campaña territorial, que el votante le gusta esta política Amazon de que te llega a domicilio, de que te visitan, de que van por tu barrio. Tiene que verse lo menos político posible, pensaría. En este concepto creo que ambas campañas tienen eso, ¿no? Deberían estar también pensando, obviamente, dentro de la mesa de la comunicación. Tenemos un gran competidor que es la Revolución, que siempre ha tenido buenas piezas comunicacionales. Al joven le gusta mucho sentir que va a votar a ganador, ¿no? Entonces, cuando veíamos, voy a volver a tomar el ejemplo de Jan Topic, tuvo una época en su campaña que metía muchos goles a nivel comunicacional, ¿no? Salía Sí. en el ascensor, tenía
tenía unas bonitas piezas donde él venía y le decía al tendero, no cierres, que yo te vengo a ayudar. La de la Después, puerta Lanford, esa era muy son, buena, ¿no? exactamente, son cosas que la gente las codifica y dice, me gusta más esta campaña porque siento que le está dando más duro a todo, ¿no? Y también, obviamente, hay otros tipos de estrategia. Veo muchísimo, por ejemplo, debates abiertos en el TikTok, que para mí es lo nuevo de esta segunda vuelta. Yo incluso veo, no sé si será que está allí, es una grabación, al candidato vicepresidente Arauz, que está debatiendo con jóvenes todo el rato, todo el tiempo. Ayer en la Y noche. son nuevos métodos de promoción, ¿no? Son nuevos métodos de promoción en los actores políticos. Incluso si pudiesen hacer, a veces hacen estas especies como de call center de último minuto, en el cual también terminan de rematar. Todo vale, todo sirve, todo en cuanto no sea invasivo. Al joven no le gusta que le digas por qué votar, al joven le gusta que lo hagas pensar y que lo atraigas a su voz. No le digas, tienes que votar bien esta vez, no le digas, vota mejor, no te vuelvas a equivocar, porque el joven siente que eso a lo mejor es un poco como de rechazo, ¿no? Entonces tendrías que ser lo menos invasivo posible. En ese aspecto yo veo una Luisa González que se está reestructurando en eso, viendo por dónde va a empezar su campaña, todavía no arranca. Yo siempre digo, es mejor trotar en esta etapa que correr porque te puedes cansar en el último tramo, ¿no? Ujú. Es decir, esto significa que esta o cualquier otra encuesta, como está presentada ahora, es solo un inicio. No podemos decir que eso va a ser el final y que ese va a ser el desenlace, que de aquí hasta que ocurra la elección, cualquier imponderable puede ocurrir y puede cambiar el resultado. Y un ejemplo de eso fue lo que pasó en la primera vuelta. Tenemos un antecedente electoral a nivel Latinoamérica que es Colombia. No Ujú. olvidemos que Petro también entró a la segunda vuelta con el famoso outsider que salió de la nada, que creció de último minuto, que era Hernández. Ujú. Hernández arrancó 10 puntos arriba y luego de la segunda vuelta terminó siendo muy grande la diferencia. Creo que hay un actor político ahí que es Vinicio Alvarado, que lo está, él ya conoce este territorio y obviamente ha bajado un poco las banderas para hacer lo que hay que hacer propiamente en estas primeras semanas. Más bien en la otra campaña yo vi un poco de desespero, y lo decía ayer, es como una especie de chuchaqui, ganamos, ¿qué hacemos ahora? Salgamos a hacer tarima, salgamos a poner ministros, salgamos. Entonces fue muy desesperante. Ahora veo que se están corrigiendo un poco más, Ujú. los veo más bien tratando de responder todo con comunicados, tienen que reorganizarse, veo muy desordenada la otra campaña. Y eso trae errores, porque cuando empiezas a tener ese tipo de errores, le das un micrófono a un candidato que estaba callado en primera vuelta, le das un micrófono, lo pones en una tarima en todo el país, empieza a hablar. Y ese hablar a veces acarrea errores. Ya que menciona el ejemplo de Colombia, Carlos, y a propósito de la pregunta que le planteaba Licenia, obviamente esta encuesta que saca Comunicalista, además que de lo que entiendo es la primera de cara a la segunda vuelta, es una fotografía del momento, puede cambiar, de hecho podría cambiar cada día y más en este país donde ocurren cosas que no habíamos visto nunca antes, como por ejemplo el asesinato de un candidato presidencial en medio de una contienda. En Colombia ocurrió un fenómeno, ya que lo menciona Carlos Ferrín. Rodolfo Hernández se presenta como el outsider, ¿no? A pesar de su edad, no representaba lo nuevo porque es un empresario ya que tiene su edad, pero en la segunda vuelta él empieza a acumular los apoyos de lo más tradicional y de lo más rancio de la política colombiana, empezando por el uribismo. Y eso termina costándole y pasándole factura. En el caso de Noboa podría pasar exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, el otro día veía un post de la cuenta de Twitter del movimiento Creo, casi que llamando a votar por Noboa. Esos apoyos podrían terminar restándole a Noboa. Podría suceder. Bueno, yo vi, no sé si, a ver, pero lo vi, un apoyo de Guido Chiriboga a Noboa. Me llamó muchísimo la atención, luego lo borraron. Yo sí decía eso, tengan cuidado porque obviamente los apoyos anticorreístas pueden ser absolutamente negativos. Negativos porque puede ser que a lo mejor se alinee a una figura del pasado que le haya dejado ciertos traumas dentro del electorado, que a lo mejor no vamos ni siquiera a dudar en cuanto al nivel de rechazo que tiene el presidente Lazo, cuánto eso podría incidir dentro de la elección. Pero sí, puede ser una cosa que yo, por ejemplo, no entiendo por qué razón en esta elección han desempaquetado un Yamil Maguad. Es una cosa rarísima, son cosas que definitivamente no, es casi como que ya mismo tiene que salir, no voy a decir, por favor, por el amor de Dios, no me ayuden, porque me están afectando, ¿no? Ujú. ¿A qué cree usted
o cuál es la lógica de haber desempolvado el nombre del expresidente Ramil Maguad, si se lo puede decir así, que está ahora de asesor en Argentina? Posiblemente en Argentina no hay memoria de cómo se produjo acá el proceso de dolarización, la muerte y la expulsión de ecuatorianos que eso significó, la quiebra de millones de ecuatorianos que eso significó, y todo lo que ha tenido que ocurrir para estar como estamos ahora, ¿no? Pero, ¿cómo enlazar eso con la actual campaña? Es que es un dedo en la llaga en la memoria histórica, obviamente, hay mucho dolor detrás de la figura de Yamil Maguad. Yamil Maguad está obviamente en un proceso de recomposición de su imagen, ha publicado un libro, él le da cátedras en universidades, o sea, él está dentro de su zona de confort, la de él, ¿no? Y para él estar asesorando, de ser cierto, ¿no? Porque es una cosa que no lo ha comprobado la campaña de Milei todavía, a Milei, porque es un tema que le está haciendo un ruido electoral en el proceso democrático de Argentina, obviamente puede traer repercusiones negativas dentro del Ecuador, porque pudiese a lo mejor siendo una tesis de contraposición ante lo que fue la Revolución Ciudadana, le puede dar obviamente cierta fuerza y cierta adrenalina a la campaña de acá. Eso realmente puede afectar la campaña en el Ecuador. Ujú. El rol de los compañeros de fórmula, Carlos. Ayer lo tuvimos acá, Andrés Arauz. Mucha gente se seguía preguntando qué es lo que pasó con Arauz, por qué dejó de participar en campaña. Por ahí hubo un par de declaraciones suyas que probablemente fueron sacadas de contexto o se malinterpretaron. Acá hizo aclaración sobre los dos temas. El uno que tiene que ver con la mesa de seguridad, el otro que tiene que ver con la dolarización. ¿Cuál debería ser el rol que jueguen tanto la señora Verónica Abad como Andrés Arauz en esta segunda vuelta, tomando en cuenta que hay voces que dicen que debería también organizarse un debate entre los candidatos vicepresidenciales, que será un debate a nivel de medios de comunicación, no una cosa oficial que lo organice el CNE como lo manda el Código de la Democracia en el caso de los candidatos presidenciales, pero ¿qué deberían hacer en esta segunda etapa tanto Arauz como Abad? Bueno, sí he estado notando yo definitivamente que se han convertido en una especie de ancla los actores del vicepresidente por sus tesis personales. A veces digo, las tesis personales son como la religión, ¿no? Uno puede ostentar cualquier religión, la política no debería fijarse en ello. Sin embargo, le dan demasiada importancia al tema. Yo creo que Andrés Arauz pudiese pensar lo que él quiera sobre materia económica, pero sin embargo, mientras constitucionalmente no se pueda modificar algo en Ecuador, no debería afectar. Pero obviamente el rol de las campañas es descontextualizar lo que más se pueda, porque esto se llama contraste, entre comillas, y siempre van a agarrar algo y lo van a tomar por el lado literal. Y eso es muy difícil de algo malo hacerlo revertir. Entonces, simplemente huir del dolor, no estar dentro de los conceptos del tema de la dolarización. Yo siempre digo, es más popular que Rafael Correa en este país es la dolarización, el dólar. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser una especie de némesis Ujú. incómodo para una campaña, porque obviamente si hay conceptos tirados en la mesa, pueden ser tomados como un material ahí para la especie de contraste. Pero el rol de ellos definitivamente debería ser complementario, ojalá pudiesen salir más juntos. Yo creo que sí se nota un poco esa bajada de brazo, de silencio que le están haciendo a Andrés. Lo veo ahora Ujú. haciendo debates en TikTok. Creo que eso también de alguna manera lo pone en escena, pero lo principal es que no deberían tener una campaña totalmente paralela a la principal, ¿no? Ujú. Ver a Andrés haciendo sus piezas de TikTok deben estar de alguna manera alineadas a lo de la que está haciendo la campaña central y preguntar en la campaña central qué debemos hacer y él sumarse a eso y creo que también debe hacer lo propio en la campaña de Novoa, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto en la campaña de Novoa le va a permitir contribuir a mejorar la imagen la vicepresidenta cuando tenemos evidencias por sus propias declaraciones, no porque alguien se las está inventando por propias declaraciones de la candidata antes de ser candidata a la vicepresidencia, porque antes fue candidata por Creo? Decir lo que sostiene sobre el tema del desprecio hacia el sector público que ella tiene, el ánimo de privatizar, el reconocer que le gusta evadir impuestos porque cree que al pagar impuestos no se recibe la retribución del Estado en obras, por ejemplo. O sea, hasta qué punto con esas de tipo de declaraciones le contribuye a su candidato. Bueno, ella tiene una ventaja, ¿no? Que es una perfecta desconocida, o sea, hablo en líneas de conocimiento. Ujú. Entonces eso la puede blindar un poco de eso. Cuando la presentan, esta es la candidata de Novoa que está diciendo tal cosa, y la gente va a decir, ni siquiera la conocía.
Pero en cambio, en el caso de Andrés Arauz, tiene un alto conocimiento. Entonces, yo creo que Andrés debería tener un doble sensor de este tipo de cosas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Cuidado, me lo entienden mal otra vez. ¿No? Pero en el caso de ella, obviamente, es como lo largo que todavía falta del proceso, que es mes y medio, sí se le podría convertirlo en un cáncer si no se alinea o si no. Ya por ahí vi que en la campaña le habían dicho, bueno, se va a encargar de estos temas, no se preocupen de lo otro, no va a tener alcance. Entonces empieza la famosa campaña de comunicados, como que si un comunicado pudiese apagar obviamente todo un fuego, ¿no? Ujú. Porque el hecho de ponerla, de anticipar que se le va a encargar a la vicepresidenta cuestiones que tienen que ver con el derecho de los migrantes, cuando se ha mostrado partidario de Trump, de Milei, de todos los que están en contra de la migración y de los procesos durísimos que atraviesan las personas que están involucradas en la migración como tal, ¿cómo leerlo? Bueno, yo lo estoy leyendo como que es la apuesta de derecha de la candidatura de Noboa. Él dice ser de centro izquierda, es una cosa rarísima, yo no lo veo por ningún lado por ahí. Eh, y ella casi con todos los hechos que están saliendo de haber sido obviamente partidaria de Trump o emocionada por Trump, no sé cómo se puede ser partidario de Trump desde acá. Eh, Obviamente le puede sumar muchos votos negativos en cierta línea ideológica, ¿no? En cierta línea que no tranza con eso. Pero hay mucha gente que también es apática a este tipo de cosas y dice, no me importa, yo voy a votar por este. A veces tiene esa especie de sesgo mental de en que ya le gusta Noboa y va a hacer lo posible porque le siga gustando. Entonces es muy difícil sacarlo de esa zona, ¿no? Se pueden pelear los votos, eh, quizás la campaña se ve que eso no prospera por ese lado, se puede cambiar estrategias definitivamente, pero es algo que sí le está generando un ruido que es muy notable, ¿no? A propósito de que, digamos, esta carrera hasta el 15 de octubre es más una carrera de resistencia que de velocidad, como decía Carlos hace un momento, que hay que empezar a trotar, no correr porque te puedes cansar a la mitad. Eh, Destaca en un hilo de tweets Carlos Ferrín un cuadro que le llama la atención y dice, el ascenso de Luisa en imagen y su baja en rechazo, y por otro lado el contraste, el descenso de Noboa en aprobación y el ascenso en rechazo. ¿Por qué ocurre esto? Quisiera que nos ayude a entender mejor. Más a partir de que, claro, digamos, uno puede creer que Noboa llegó a la segunda vuelta y pasa casi desapercibido, porque las luces estaban sobre Sonnenholzner, sobre Tópico, sobre Yaku, cada uno en su momento, porque todos estaban en la segunda vuelta, y nadie lo vio venir a Noboa. El problema es que ahora el que llega a segunda vuelta es Noboa, y todas las cámaras, los flashes, las luces, las grabadoras están sobre Noboa. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno de que empieza a bajar en aprobación y empieza a subir en rechazo el candidato Noboa, que antes de esa primera vuelta también era bastante desconocido? Es la misma razón por la cual Guillermo Lasso se desplomó en popularidad en un punto, que es un voto que no le pertenece, un voto prestado nada más. La gente vota en rechazo a la clase política y elige a alguien por quien votar. ¿Le gustó Noboa? Habló bien en el debate, le pareció preciso, corto, contundente, dio datos, dio cifras. Está bien. A lo mejor dijo, como ya me decepcionó Yaku, me decepcionó Jan Topping, me decepcionó Otto, voy a votar por no. Entonces la gente pone su voto sobre una tesis no política, no política. Uh -huh. Entonces, obviamente, la revolución no podría ser no política. Obviamente es la única estructura política que realmente funciona en este país. Ellos tienen su propia base que los pone en segunda vuelta, más allá de cualquier cosa. Entonces, estos dos personajes entran cada uno con su tesis de votos, ¿no? Uno sí tiene votos y el otro tiene votos prestados. Entonces, en este caso, Novoa se confundió. Él pensó, oh, wow, qué popular que soy. Lo vi en una entrevista decir que todo lo habían calculado perfectamente, que todo estaba planificado y que sabían en qué momento ascender y subir y hacerlo uno, A, B, C, D, casi como una super estrategia. Yo digo, wow, esa falta un poco de darle ese hecho que te pasó a ti, ti mismo, puede ser que haya de alguna manera causado cierto desánimo en algunos votantes o en algunos sectores que digan, se me cortó un poco la humildad, lo veo ya poniendo ministros, lo veo ya, la esposa quiere dar a luz en Carondelet, muchas cosas que la gente dice, estás contando los polluelos antes de que nazcan,
Mientras que vemos una Luisa que definitivamente hizo todo lo contrario, agachó un poco, dijo, bueno, voy a empezar de cero otra vez, de una actitud que obviamente a la gente le cayó un poco mejor. Vuelvo y repito, la gente no está votando por partidos en este momento. Sí está votando por partidos, pero no en la cantidad que se necesita para ganar la segunda vuelta, ¿no? Entonces ese voto switcher está viendo lo uno y lo otro. Así que a muchos a algunos les toca recomponer más que a los otros y a los unos les gusta conquistar más que a los otros. Pero el Eso, indicador de que Luisa está subiendo en aprobación quiere decir que lo está haciendo mejor que Noboa, que está bajando. eso significa, Carlos, que los votos que alcanzó Noboa, que no tiene voto duro, porque Carlos nos explica que la única organización que tiene un voto duro, no menos del 30% es la Revolución Ciudadana, que los votos que alcanza Noboa son incluso recuperables para la otra candidatura, es decir, no es un voto sólido el que tiene Noboa. No, de hecho, si en el mismo estudio, si revisamos los cuadros de traslación de votos, de la intención de votos, puedes ver que incluso en los votos duros hay traslación de 1 o 2 puntos entre las opciones, ¿no? En el más duro de todos. ¿Por qué? Porque son tesis versus percepción. Distinto sería si estuviera Rafael Correa en la papeleta, por ahí no hubiera 0% de traslación de votos, ¿no? Entonces tienes que ver que la figura es más débil que la idea. Y el voto que está detrás de Correa es el voto pro Correa, y el voto que está detrás de Noboa, en su mayoría, es anti-Correa. O sea, Correa como que es la punta del compás de absolutamente de toda esta elección. Depende también mucho de Correa en esta elección, lo que él diga, lo que él hable, lo que él muestre. O sea, yo pienso que es como que decir tengamos cuidado, que nuestro líder no vaya a decir nada que le choque a la gente o que sea inoportuno. Él es un actor muy importante en esta elección y tiene que jugar un poco la armonía de la elección durante estos 2 meses hasta el final para que la gente sienta que puede volver a confiar en la revolución y obviamente poner los votos a él. Carlos, hay episodios que han ocurrido, para finalizar ya, en el transcurso de esta campaña electoral, hechos de violencia sin precedentes en varias ciudades del país, pero algo que llama mucho la atención es estos decomisos de droga que se han hecho en las últimas semanas, de decomisos que salen de droga que sale del Ecuador. Hubo uno reciente en España de 9.5 toneladas, hubo otro también reciente que llegó a Bélgica, y el denominador común de estos hallazgos es que salen de empresas exportadoras de banano. Más de 50 empresas de este tipo están involucradas en estas actividades ilegales por informes que se conocen a través de la prensa nacional. ¿Hasta qué punto esto puede generar un ruido en la campaña electoral, tomando en cuenta que uno de los dos finalistas representa al sector de la exportación bananera, que ahora mismo está en el centro de la polémica por ser usado para la exportación nada más y nada menos que de droga a Europa y a otros destinos? Bueno, yo una vez vi un estudio cualitativo al respecto y es muy bajo. El tema del narcotráfico es lejano para la gente. O sea, el tema de captura de drogas no es un hito que te sume ni te reste, sino Lazo fuera súper popular, que él se ha jactado de ser el gobierno que más ha capturado drogas. La gente tiene más cercanía con el robo de la esquina, con el del bus, con el del semáforo. No lo ve como algo que definitivamente le incida en su elección. No lo ve cercano a los actores políticos, sino todas estas capturas en Bélgica las pudiesen asociar con el presidente Correa, como se ha intentado. Es muy notorio, obviamente, ese tipo de connotaciones. Y pensaría yo y revisando los datos, que definitivamente no va a ser nada relevante dentro de la campaña política el tema este de las capturas. Es muy difícil. Lo que la gente está preocupada en este momento es perder el miedo, transitar en paz, recuperar de alguna manera la paz que tenía en su barrio, poder volver a sacar una mesita de pica y jugar naipes en la vereda sin miedo a que pase una moto. Esos problemas son los más cercanos al electorado y son los que quiere superar sí o sí a como de lugar. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy gentil. Muy amable, Carlos, un abrazo. Gracias a ustedes. El analista político Carlos Ferrín, que ha estado con nosotros, 8:10, una breve pausa en Punto Noticias de Radio Pichincha. No se vayan, que regresamos para conversar con el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.